Mi esposa se acostó con el novio de su mejor amiga por despecho, me divorcié de ella y de sus amigos se encargaron de la tortura emocional. Yo, hombre de 34 años, estaba convencido de que Laura, también de 34, era la persona con la que iba a compartir el resto de mi vida. No era solo una relación estable, era una vida construida paso a paso, con planes claros, metas compartidas y una sensación de seguridad que creía inquebrantable. Sin embargo, todo eso se vino abajo el día que descubrí que me estaba engañando, y no con cualquiera, sino con el novio de su mejor amiga. Aún ahora, sigo intentando entender en qué momento exactamente todo empezó a romperse. No fue una discusión grande, ni una crisis evidente. Si algo define lo que viví, es precisamente la ausencia de señales claras. Todo parecía normal, incluso bien. Laura y yo llevábamos 7 años juntos, 5 de ellos casados. Compartíamos una casa, gastos, rutinas, amigos, una vida. Y dentro de esa vida, había una persona que siempre estuvo presente, Sofía, su mejor amiga desde la universidad. Sofía no era solo una amiga cualquiera. Era prácticamente parte de nuestra familia. Celebrábamos cumpleaños juntos, cenas, viajes cortos, incluso pasábamos algunas navidades con ella cuando su familia estaba fuera de la ciudad. Y hacía unos 6 meses, Sofía empezó a salir con un hombre llamado Marcos. Lo conocí un par de veces. Me pareció correcto, educado, nada especialmente destacable, pero tampoco problemático. Era el tipo de persona que encaja sin llamar demasiado la atención. Nunca, ni por un segundo, se me ocurrió que él tendría algún tipo de relación con mi esposa. Todo empezó de la forma más absurda posible. Una tarde, Laura me pidió que sostuviera su teléfono mientras ella limpiaba la encimera de la cocina. Era algo completamente normal entre nosotros, nunca habíamos tenido secretos con los dispositivos. O al menos, eso creía. Mientras lo tenía en la mano, llegó una notificación. No iba a mirarla, pero fue inevitable. Apareció en pantalla con suficiente claridad. Era un mensaje de Marcos. Decía: ¿cuándo podemos vernos otra vez a solas? Recuerdo perfectamente lo que sentí en ese momento, no fue rabia, ni dolor inmediato, fue confusión. Una confusión profunda, casi absurda. No tenía sentido. ¿Por qué Marcos le escribiría eso a Laura? Si se trataba de algo relacionado con Sofía, lo lógico sería que Sofía estuviera involucrada en la conversación. Pero ese mensaje no daba esa impresión. Mi reacción fue extrañamente fría. Saqué mi teléfono y tomé una foto de la pantalla. No fue algo impulsivo, fue casi automático, como si una parte de mí ya supiera que aquello era importante. Cuando Laura volvió y tomó su teléfono, no mostró ninguna señal de nerviosismo. No preguntó nada. No revisó si yo había visto algo. Simplemente siguió con su día como si nada. Y eso fue lo que más me inquietó. Al día siguiente, intenté sacar el tema de forma indirecta. Durante una conversación casual, mencioné a Sofía y luego a Marcos. ¿Qué te parece él?, pregunté. Laura respondió con total normalidad. Bien. Parece un buen chico, creo que le hace bien a Sofía. Nada más. Ninguna pista, ningún desliz. En ese momento entendí algo importante: si había algo pasando, no lo iba a descubrir preguntando directamente. Y también entendí otra cosa: si la confrontaba sin pruebas, perdería cualquier ventaja. Ella podría borrar mensajes, negar todo y convertir la situación en algo imposible de demostrar. Así que decidí esperar. No me siento orgulloso de lo que hice después, pero en ese momento lo vi como la única forma de saber la verdad. Esa misma noche, esperé a que se durmiera. Laura no tiene un sueño profundo, así que tuve que ser cuidadoso. Dejé pasar casi 2 horas para asegurarme. Cuando finalmente su respiración se volvió constante, me levanté lentamente. Tomé su teléfono del cargador inalámbrico. Tenía el mío listo para grabar. No quería perder tiempo tomando capturas, así que grabé directamente la pantalla mientras navegaba por sus mensajes. Fui directo al chat con Marcos. No leí nada en ese momento.
Solo me aseguré de desplazarme despacio para que todo quedara registrado. Había menos mensajes de los que esperaba, pero suficientes. Lo que más me llamó la atención fue que la conversación activa había comenzado hacía unos 2 meses. Antes de eso, prácticamente no había interacción. También vi varias llamadas. Demasiadas para ser casuales. Me tomó menos de 3 minutos. Dejé el teléfono exactamente donde estaba y volví a la cama. No dormí. A la mañana siguiente, cuando Laura se fue a trabajar, revisé el video. Y ahí fue cuando todo cambió. Revisar ese video fue una de las experiencias más incómodas y dolorosas de mi vida. No porque hubiera dudas, sino porque no las había. Todo estaba ahí. Mensajes directos, claros, sin espacio para interpretaciones optimistas. No era una conversación ambigua ni un coqueteo ocasional. Era una relación. Una relación física y emocional que llevaba tiempo desarrollándose. Había mensajes organizando encuentros, comentarios sobre momentos que ya habían pasado, insinuaciones que no dejaban lugar a dudas. Incluso bromas privadas. Ese tipo de complicidad que solo aparece cuando 2 personas ya han cruzado todas las líneas. Pero hubo algo que me impactó incluso más que la infidelidad en sí. La forma en la que hablaban de Sofía. No era constante, pero aparecía lo suficiente como para ser imposible ignorarlo. Comentarios despectivos, pequeñas burlas, críticas disfrazadas de humor. Nada exageradamente cruel, pero sí lo bastante claro como para entender que no había respeto. Eso me dejó completamente descolocado. Podía entender, aunque no aceptar, una infidelidad impulsiva. Incluso una relación paralela basada en emoción o deseo. Pero esto implicaba algo más profundo. Una falta de valores que no había visto antes en Laura. Durante años creí conocerla. Ese día entendí que no. Pasé varias horas viendo el video, deteniéndolo, retrocediendo, asegurándome de no malinterpretar nada. Pero no había margen de error. Era exactamente lo que parecía. Mi primera reacción fue pensar en confrontarla inmediatamente. Pero no lo hice. No porque no quisiera, sino porque entendí que hacerlo en ese momento solo me daría una descarga emocional, y nada más. Necesitaba pensar con claridad. Necesitaba estar preparado. Ese mismo día, empecé a buscar un abogado especializado en divorcios. No porque ya hubiera tomado la decisión definitiva, sino porque quería entender mis opciones. La reunión fue directa. Le expliqué la situación sin entrar en demasiados detalles emocionales. Él me escuchó, tomó notas y luego me explicó el proceso, división de bienes, tiempos, posibles complicaciones. Fue frío, pero necesario. Salí de ahí con una sensación extraña, mi vida personal estaba derrumbándose, pero el proceso legal era casi mecánico. En los días siguientes, empecé a observar a Laura con otros ojos. Y ahí fue cuando noté cosas que antes no veía. Pequeños comentarios sobre Sofía que antes habrían pasado desapercibidos. Comentarios aparentemente inocentes, pero con un tono distinto. Una tarde, viendo una foto en redes sociales, dijo: "A veces Sofía exagera un poco, le gusta llamar la atención". Lo dijo con una sonrisa, como si fuera una broma. Pero no sonaba como una broma. Otro día, mencionó que la relación de Sofía probablemente no duraría porque siempre arruina las cosas buenas. Ese tipo de frases empezaron a repetirse. No eran ataques directos, pero había algo detrás. Una especie de desprecio contenido. Y entonces todo empezó a encajar. No era solo una aventura. Había comparación. Competencia. Tal vez incluso resentimiento acumulado durante años. No sé exactamente cuándo empezó, pero era evidente que Laura no veía a Sofía como yo creía. Y eso hacía todo aún peor. Porque, en el fondo, Sofía sí parecía quererla de verdad. Durante esos días, mantuve la rutina como si nada pasara. Desayunos juntos, conversaciones normales, incluso momentos tranquilos en el sofá viendo series. Y eso fue lo más difícil. Actuar como si no supiera nada. Hubo momentos en los que estuve a punto de decirlo todo.
pero me contuve. Sabía que necesitaba cerrar el proceso correctamente. Sin impulsos. Sin errores. Finalmente, decidí que había llegado el momento. No preparé un discurso. No busqué un escenario dramático. Solo esperé a que estuviéramos en casa, tranquilos, sin interrupciones. Ella estaba en el salón, revisando algo en su portátil. Me senté frente a ella. Tenemos que hablar, dije. Levantó la mirada, ligeramente confundida, pero sin preocupación real. Respiré hondo. Y fui directo. Sé que estás viendo a Marcos. El cambio en su expresión fue inmediato. No fue sorpresa total, fue algo más complejo. Como si una parte de ella supiera que este momento iba a llegar. Se quedó en silencio. No negó nada. No preguntó cómo lo sabía. Solo me miró. Puedo explicarlo, dijo finalmente. Negué con la cabeza. No, respondí. No hay explicación que cambie lo que ya sé. El silencio que siguió fue pesado. Ella intentó hablar varias veces, pero no encontraba las palabras. Yo tampoco necesitaba escucharlas. No quería excusas. No quería justificaciones. Lo único que quería era cerrar esa etapa. Esto se acabó, dije. Ya he hablado con un abogado. Esa frase sí la golpeó. Su postura cambió. La calma desapareció. Espera, podemos arreglarlo, dijo, acercándose un poco. Fue un error. La miré fijamente. No fue un error, respondí. Fueron meses de decisiones. No discutió eso. Porque no podía. Las lágrimas empezaron a aparecer, pero no cambiaron nada en mí. No porque no me importara, sino porque ya había pasado por el dolor antes de ese momento. Ese día, solo quedaba actuar. Necesito que prepares tus cosas, añadí. No puedes quedarte aquí. Ahí fue cuando entró en pánico de verdad. Intentó negociar, pedir tiempo, proponer terapia, cualquier cosa. Pero yo ya había tomado la decisión. No levanté la voz. No hubo gritos. Solo firmeza. Esa misma noche empezó a recoger algunas cosas básicas. El ambiente en la casa era irreal. Como si estuviéramos interpretando una escena en lugar de vivirla. Antes de irse, intentó una última vez. Lo siento. No respondí. Porque ya no significaba nada. Cuando la puerta se cerró, me quedé solo en silencio. Y por primera vez desde que descubrí todo, sentí el peso completo de la situación. Pero junto con el dolor, también había algo más. Claridad. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. No en el sentido emocional, porque evidentemente no lo estaba, sino en la rutina. Todo seguía funcionando, iba al trabajo, respondía correos, hacía compras, pero había un vacío constante, como si algo fundamental hubiera sido arrancado sin previo aviso. El proceso legal comenzó casi de inmediato. Tal como me había dicho el abogado, al principio parecía que todo iba a ser rápido. Laura no puso resistencia en un inicio. Aceptó la separación, respondió a los documentos y mostró disposición a colaborar. Eso me sorprendió. Parte de mí pensó que quizá, dentro de todo, quería terminar esto sin hacerlo más complicado. Tal vez entendía que no tenía una posición fuerte. Pero esa calma no duró mucho. A medida que avanzaban los trámites, su actitud empezó a cambiar. Pequeñas discusiones sobre detalles que antes no parecían importantes. Cuestiones sobre dinero, bienes, porcentajes. Nada escandaloso, pero suficiente para alargar el proceso más de lo necesario. Finalmente, lo que pudo haber sido un acuerdo sencillo terminó resolviéndose en instancias más formales. No fue una guerra, pero tampoco fue limpio. Al final, la división fue razonablemente equilibrada. Yo me quedé con la casa, en parte porque ya estaba viviendo allí y había tomado la iniciativa de la separación. Ella se quedó con el coche y con una parte ligeramente mayor de nuestros ahorros conjuntos. Ninguno de los dos salió ganando. Y supongo que eso era lo más justo. Cuando todo terminó oficialmente,
pensé que lo peor ya había pasado. Pero estaba equivocado. Había una conversación pendiente. Sofía. Durante todo ese tiempo, no había hablado con ella. No porque no quisiera, sino porque sabía que lo que tenía que decirle no era algo que pudiera soltarse sin más. Era una verdad que iba a cambiar su vida. Y, en cierta forma, sentía una responsabilidad extraña. No era mi relación, no era mi historia directamente, pero estaba involucrado en ella de la peor manera posible. Finalmente, la llamé. Le dije que necesitábamos hablar en persona. Su tono fue cauteloso. Sabía que Laura y yo ya no estábamos juntos, pero no conocía los detalles. Aceptó. Nos encontramos en una cafetería tranquila. Un lugar neutral. Cuando llegó, lo primero que noté fue que estaba completamente ajena a lo que iba a escuchar. Saludó con normalidad, incluso con una pequeña sonrisa. Eso hizo todo más difícil. No fui directo al punto. Primero le dije que lo que iba a contarle no era fácil. Que entendía si necesitaba tiempo para procesarlo. Su expresión cambió ligeramente. Y entonces se lo dije. Laura y Marcos han estado viéndose a escondidas. El silencio fue inmediato. Su rostro se quedó completamente inmóvil, como si no hubiera entendido. ¿Qué? Preguntó, casi en un susurro. Repetí la idea, con más claridad. Y esta vez sí lo entendió. Su reacción no fue explosiva. No gritó, no lloró de inmediato. Fue algo más silencioso. Una especie de shock. Eso no tiene sentido, dijo. Laura me dijo que ustedes se separaron por problemas entre ustedes. Ahí entendí algo importante. Laura no solo había engañado. También había mentido después. Saqué mi teléfono. Tengo pruebas, dije. Le mostré el video de los mensajes. No todo, solo lo suficiente. También le enseñé partes de la conversación donde quedaba claro que no era algo puntual. Sofía empezó a cambiar poco a poco. Primero incredulidad. Luego comprensión. Y finalmente, enojo. Un enojo contenido, pero muy real. Gracias por decírmelo, dijo después de un largo silencio. No parecía agradecida en el sentido positivo. Parecía, firme. Decidida. Nos quedamos hablando un rato más. Intenté mantenerme presente, sin invadir demasiado. Sabía que ese momento no era sobre mí. Antes de irnos, me dijo algo que no esperaba. Voy a enfrentar esto. Y lo hizo. No estuve presente en lo que ocurrió después, pero más tarde supe los detalles. Sofía organizó una reunión con su grupo cercano de amigos. Algo aparentemente normal. Cena, conversación, ambiente relajado. Nadie sospechaba nada. Hasta que decidió hablar. No lo hizo de forma caótica. No gritó ni creó una escena desde el inicio. Simplemente contó lo que había pasado. Explicó la situación. Y luego mostró las pruebas. El impacto fue inmediato. Las reacciones variaron, incredulidad, enojo, decepción. Pero había algo en común en todos, nadie lo vio venir. Laura intentó defenderse. Según me contaron, trató de minimizarlo, de justificarlo como algo que simplemente ocurrió. Pero en ese contexto, con todo expuesto, sus palabras no tenían peso. Marcos tampoco pudo sostener nada. Lo que más marcó la situación no fue solo la infidelidad, sino el hecho de que había afectado directamente al núcleo del grupo. No era un error aislado, era una traición interna. Las consecuencias fueron rápidas. El grupo tomó distancia de ambos. No hubo una votación formal ni un acuerdo explícito, pero la dinámica cambió de inmediato. Invitaciones que dejaron de llegar, mensajes que no se respondían, planes en los que ya no estaban incluidos. Sofía cortó completamente el contacto. Y con el tiempo, Laura empezó a quedarse sola. No de un día para otro, pero de forma progresiva. Al principio, intentó recuperar las cosas. Mensajes, llamadas, intentos de explicación. Pero ya era tarde.
La confianza, una vez rota de esa manera, no se reconstruye fácilmente. Pasaron algunos meses. Yo seguí con mi vida. No fue un proceso rápido ni perfecto, pero avancé. Aprendí a estar solo otra vez, a reconstruir rutinas, a redefinir lo que quería para el futuro. De Laura supe poco directamente. Pero, inevitablemente, algunas cosas llegaban. Sabía que ya no formaba parte del grupo. Sabía que había intentado retomar contacto con algunas personas sin éxito. Y sabía que, de alguna forma, estaba lidiando con las consecuencias de sus decisiones. No siento satisfacción por eso. Pero tampoco tristeza. Simplemente lo veo como el resultado natural de lo que pasó. Al final, todo se reduce a elecciones. No fue un accidente. No fue un momento de debilidad aislado. Fueron decisiones repetidas, mantenidas en el tiempo, sabiendo perfectamente a quién iban a afectar. Y esas decisiones tuvieron un costo. Para todos. Hoy, cuando miro atrás, no pienso tanto en la traición en sí. Pienso en lo que aprendí. En lo fácil que es creer que conoces a alguien completamente. Y en lo importante que es ver las acciones por lo que son, no por lo que esperamos que signifiquen. La historia terminó. No de la forma que imaginé durante años. Pero terminó. Y, de alguna manera, eso es suficiente. Durante un tiempo, pensé que todo había terminado realmente ahí. Divorcio cerrado. Verdades expuestas. Cada uno siguiendo su camino. Pero la realidad es que el cierre emocional no llega al mismo tiempo que el cierre legal. Hubo semanas en las que me despertaba con la sensación de que algo no encajaba. No era exactamente tristeza, ni rabia, era más bien una especie de eco. Como si mi mente siguiera intentando reconstruir una versión lógica de algo que, en el fondo, no la tenía. Empecé a recordar momentos del pasado. Conversaciones aparentemente normales que, vistas ahora, tenían otro significado. Pequeños detalles que antes ignoré, mensajes que respondía más tarde de lo habitual, salidas que no cuestioné, cambios sutiles en su comportamiento. Nada de eso, por sí solo, era suficiente para sospechar. Pero juntos, formaban un patrón. Y ese fue uno de los aprendizajes más incómodos. Muchas veces, las señales no son invisibles. Simplemente no queremos verlas. También pensé mucho en Sofía. Seguimos en contacto, aunque no de forma constante. Nuestra relación cambió después de todo esto. No se convirtió en algo cercano en el sentido tradicional, pero sí en una especie de respeto mutuo. Ambos habíamos pasado por algo similar, desde ángulos distintos. Una vez, meses después, coincidimos para tomar un café. La conversación fue tranquila. Sin dramatismo. Sin necesidad de revivir cada detalle. En un momento, ella dijo algo que se me quedó grabado. Lo peor no fue perder la relación, fue darme cuenta de que la persona en la que más confiaba no era quien pensaba. Asentí. Porque entendía exactamente a qué se refería. No se trata solo de la traición en sí. Se trata de la reconstrucción de la realidad. De aceptar que lo que creía sólido, en realidad tenía grietas que no habías visto. En cuanto a Laura, dejó de ser parte activa de mi vida por completo. No la bloqueé inmediatamente en redes sociales, pero con el tiempo dejé de prestar atención. No era sano seguir mirando. Aún así, en algún momento vi algunas de sus publicaciones. Frases sobre empezar de nuevo. Reflexiones vagas sobre errores y crecimiento. Imágenes que intentaban proyectar una vida en reconstrucción. No sé qué parte de eso era genuina y cuál era simplemente una forma de mantener una imagen. Y, sinceramente, ya no me importaba. No porque no haya significado algo para mí, sino porque llegó un punto en el que entender su proceso dejó de ser relevante para el mío. Marcos, por otro lado, desapareció completamente de mi radar. Su relación con Sofía terminó de inmediato, obviamente. Y por lo que supe, tampoco mantuvo nada estable con Laura después. Eso, de alguna manera, terminó de confirmar algo que ya intuía. No había una gran historia de amor detrás de todo esto. No era una conexión única ni inevitable.
Era otra cosa. Algo más simple. Más vacío. Con el tiempo, empecé a ver la situación con más claridad. No como una tragedia personal, sino como una serie de decisiones mal tomadas por alguien que no supo manejar sus propias inseguridades. Porque al final, todo apuntaba a eso. Comparación. Competencia. La necesidad de sentirse por encima de alguien más. Y cuando esas emociones no se gestionan, terminan saliendo de la peor manera posible. No justifican nada. Pero ayudan a entender. Y entender, aunque no cambia lo ocurrido, sí cambia cómo lo cargas. Hoy, mi vida es diferente. Más simple en algunos aspectos. Más consciente en otros. He aprendido a valorar cosas que antes daba por sentadas, la tranquilidad, la coherencia, la honestidad sin adornos. También aprendí algo importante sobre los límites. Sobre lo que es negociable, y lo que no. La confianza, para mí, dejó de ser algo implícito. Ahora es algo que se construye, se observa y, si se rompe, no se ignora. No sé si en el futuro volveré a tener una relación como la que pensaba que tenía. Pero sí sé que, si ocurre, será desde un lugar distinto. Más atento. Más realista. Y probablemente más fuerte. A veces me pregunto qué habría pasado si nunca hubiera visto ese mensaje. Si todo hubiera seguido oculto. Si hubiera vivido años más dentro de una mentira que parecía estable. Y, aunque la respuesta es incómoda, también es clara. Prefiero haberlo descubierto. Incluso con todo lo que implicó. Porque la verdad, por dura que sea, siempre es mejor que una vida construida sobre algo que no es real. Al final, no se trata de cómo empezó la historia. Ni siquiera de cómo terminó exactamente. Se trata de lo que queda después. Y en mi caso, lo que quedó fue claridad. Y eso, aunque llegó de la peor forma posible, terminó siendo lo más valioso de todo.